con la presencia de algunos congresistas, actores en realidad, en algunos casos, actores principales, afortunados, desafortunados, ya eso es gusto de cada uno de los oyentes y ciudadanos. Sobre todo, en realidad, el grado de inquietud y de preocupación que crece en el Perú a raíz precisamente de estas severas desavenencias políticas. Estamos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de la bancada Acción Popular Frente Amplio, el congresista Juan José Díaz Dios, voceros de la bancada de Fuerza Popular, presidente de la comisión que investiga a López Meneses, o el caso López Meneses, y está por llegar el congresista Teófilo Gamarra Saldívar, vocero alterno de Gana Perú. A las 9 de la mañana se reinicia la sesión de investidura, que debe ser cerrada en principio, porque todavía continúa abierta, y luego veremos si asiste o no la primera ministra por un lado, y luego, en verdad, el debate continuará. Se abrirá de nuevo la sesión. Muchas gracias, señores congresistas, por estar aquí. Buenos días. Presentes para ayudarnos a entender si estamos o no por un camino más o menos constructivo. Está claro que el gobierno, independientemente de él y de su aliado Perú Posible, está ahora en una situación difícil. El comercio titula, digamos, que solidaridad es la que definirá el voto de confianza al gabinete Jara. Aquí don Víctor Andrés García Belaúnde y Juan José Díaz Dios van a representar a los renuentes, en definitiva, a apoyar al gabinete. No sé si será así o no, develaremos el secreto. Muy buenos días, señores congresistas. Buenos días, muchas gracias. A ver, don Víctor Andrés García Belaúnde, vamos a ver, ¿cómo ve usted el desarrollo del asunto? Sin duda ayer deben haber habido conversaciones, llamadas, tanteos, y en definitiva, que todo el debate parlamentario e importante desde el punto de vista formal a la ciudadanía la tiene entre preocupada y despreocupada, diciendo, bueno, estos son los líos de siempre. Así que la verdad que no es un ánimo muy constructivo el que se vive después de estas horas. Si eso es así, ¿cuál es su evaluación de cómo van ocurriendo las cosas? Y si se mantiene usted firmemente en que aquí no hay pues ninguna solución. Bueno, no, yo creo que siempre hay solución. Yo creo que Ana Jara está haciendo un gran esfuerzo por tratar de superar el impasse. Hay un impasse, es evidente, es claro, pero el tema es el siguiente: si el gobierno no cambia, ¿por qué van a cambiar los votos? Si ¿Pero no qué significa cambiar en este momento? Proponer algo. Por ejemplo, es inaceptable que no se quiera dar solución a una denuncia concreta, a varias denuncias concretas sobre el tema del lobismo que representa y personifica el señor ministro de Energía y Minas, Mayorga. O sea, Mayorga no puede quedarse en el gobierno, en el gabinete, si hay duros cuestionamientos con él que han sido ratificados a través de estos correos. Bueno, pero eso puede ser solucionado pues vía una interpelación. Se plantea una interpelación al ministro y se plantea y se discute exactamente hasta qué punto está complicado y etcétera, y recibir el castigo respectivo. Bueno, pero eso toma tiempo. El tema es el siguiente: ¿por qué se va a dar confianza a una persona que no confiamos en él? Pero no es solamente a él, pues es al gabinete y es a la primera ministra. Lo hemos dicho nosotros en su momento, la ministra merece toda nuestra confianza y consideración, pero no el señor Mayorga, y por lo tanto ella debería hacer algún esfuerzo, y el gobierno, para sacarlo de lado, porque además es evidente. Pero ahí hay un problema, porque hemos conversado esta mañana en los pasillos de RPP, no al aire, con el congresista José León, vocero de Perú Posible, y nos ha dicho que ellos han conversado ayer con Ana Jara, los ha llamado, y le han dicho más bien ellos que si cede la ministra, ellos le llaman chantaje de la oposición, y cambio ministro, ellos no votan por ella. Bueno, eso es un tema entre socios, ¿no?
ese es como lío dentro de un matrimonio. Yo no me meto. Yo no me meto. Es casa ajena. Pero Es usted se casa encarga, ajena. usted se encarga de otro divorcio. Así. Yo no opino sobre parejas ajenas o sobre casas ajenas. Es un problema interno de ellos. Ellos tendrán que ver qué cosas hacen. Pero hay dos cosas importantes, otras más, pero básicamente dos cosas. Si no cambian a importantes. Mayorga, no votan ustedes por la confianza. Lo veo muy difícil. Pero además, no solamente es el tema de Mayorga, es el tema de los aportes de los independientes a las AFPs. Eso también es un tema crucial, que es una metida de pata del gobierno y cuya responsabilidad tiene gran parte del MEF. Eso también hay que cambiarlo. Y eso se puede cambiar en 2 minutos, con un decreto de urgencia que sale hoy o mañana suspendiendo la medida hasta que se debata. En Chile, el aporte de los independientes del año 2008 está aprobado, pero no ejecutado porque siguen estudiando los beneficios, los costos y beneficios de la medida que hasta ahora, como no hay resultados de los beneficios, no se aplica. O sea, en Chile hace 6 años se discute y no se aplica. Y aquí en 6 meses y en 6 días se ha aprobado y se ha puesto en vigencia. ¿Cómo evalúa usted las palabras del presidente de la República, que ayer ha opinado sobre la situación, diciendo yo confío que va a imponerse, o se va a lograr una cierta racionalidad y que el Ejecutivo ya cumplió y que supone que el Congreso va a estar a la altura de su responsabilidad? Bueno, el presidente de la República, por supuesto, tiene que confiar en que la solución al impasse se dé rápido y confía, supongo yo, en la habilidad de su primer ministra, que tiene habilidad, por supuesto, y tiene predicamento y es una mujer valiosa, confía en ella y confía en las negociaciones que pueda llevar a cabo su bancada. Y la bancada creo que de alguna manera está haciendo las coordinaciones adecuadas, con las llamadas, con las conversaciones. Así que yo creo que el presidente está confiando en su bancada y en su primer ministro. Una última cuestión. Usted en muchas ocasiones, en realidad, no digo que haya sido salvador del gobierno, pero ha tenido una actitud contemplativa y a veces favorable a las posiciones del gobierno. ¿Por qué en este caso está usted tan radical? No, yo contemplo todo, pero no soy contemplativo. Son cosas diferentes. No, en este caso porque me irrita que el gobierno pregone que no hay lobismo cuando hay un lobista dentro de su casa, cuando el gobierno quiere hacer una lucha frontal contra la corrupción, cuando hay corruptos dentro de casa. O sea, hay que ser coherente. Yo creo que lo que hay que insistir y exhortar al gobierno es que sea coherente con lo que dice y con lo que hace. Muy bien. Congresista Juan José Díaz Dios. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy amable, gracias. ¿Está usted leyendo atentamente las cosas? Estamos atentos, sí, porque han habido... No como esa famosa lectura con vela verde. Sí, pues esa es una anécdota lamentable, pero que Sí, no, por eso hay que saber leer siempre, ¿no? Más bien la ministra Nájara no fue... tanto eso. Hay que leer Eso gente, como periodista se lo aconsejo. Sí, bueno, fue un desliz, como fue calificado en su momento. Lamentablemente, una persona de mi confianza me alcanza un documento en los precisos instantes que estaba dando una conferencia, no conferencia de prensa, una entrevista solo Sí, de una RPP. rueda. Sí. Solo para RPP. Yo estaba presentando yo esa entrevista con Carlos Alvarado, ¿no? Ya la había dado en realidad por un tema de López Meneses. Lamentablemente, confiado yo y habiéndose resaltado solo un párrafo, no leo todo el documento, que es algo que atenta en realidad contra una de las 2 reglas que yo tengo desde que soy ¿Qué fue lo que parlamentario. conversaron antes de iniciar la sesión con la primera ministra Nájara? Gracias. La entrevista que tuvimos con ella y fue en realidad una de las grandes decepciones que nosotros tuvimos en la presentación del gabinete es que tocamos 8 puntos. Desde las AFPs, la huelga médica, el tema de Diego García Sayán, el tema la corrupción, unos temas puntuales de lucha contra la corrupción. Y la triste novedad es que no se tomó en cuenta ninguno de los 8 puntos que nosotros tratamos en el diálogo, con lo cual creemos que este tema se dio básicamente por una estrategia, una estrategia mediática, un tema para las cámaras, pero que en la práctica fuimos sorprendidos. No obstante ello, fuimos con buena fe, en todo caso, a escuchar el mensaje de la Premier y hemos ido evaluando una serie de hechos que en realidad, si bien confiamos en una Nájara, en la práctica vemos que no está empoderada ella en el gabinete. Todos los gabinetes que ella ha presentado son los mismos que presentó en su momento el premier Cornejo, todos, salvo el único rostro que ha cambiado es el del ministro Otárola.
Y por constitución le corresponde al primer ministro, básicamente, en coordinación con el presidente de la República, nombrar ministros. La primera pregunta que yo le hice a la ministra Ana Jara es a cuál ministro ella ha sugerido, ha recomendado, más aún cuando permanecen en el cargo algunos nombres, como uno de ellos ya bien lo ha mencionado el congresista García Belaúnde, el ministro Mayorga, que tiene serios cuestionamientos, no solo de conflicto de interés, que son muy similares a los que tuvo en su momento Cornejo, y por ello los dos están siendo investigados en la Comisión de Fiscalización, pero cuando el congresista García Belaúnde lo denunció en su momento en el Pleno, hubo oídos sordos de parte del gobierno, y 5 meses después finalmente tuvieron que reconocer que fue un tremendo error mantener en el cargo a Cornejo. Se nos quiere achacar de irresponsables, pero no ha sido la oposición la que ha cambiado a 6 gabinetes en 3 años, prácticamente 6 meses por año. De alguna manera lo que queremos hacer nosotros ahora es cumplir con nuestro rol, le decíamos en alguna entrevista antes acá, de control político. Por ejemplo, si me dan... Más que control político, ya lo que se quiere es prácticamente que indicarle al gobierno qué debe hacer, saque usted el ministro, suprima tal ley, en fin, no digo que sea un cogobierno, pero sí, en el caso de Fuerza Popular no hemos puesto condicionamientos. Lo que puedo decir en grandes rasgos es que queremos empoderar a la ministra Ana Jara para que ella realmente pueda tomar las decisiones más prácticas. La primera de una primera es presentar ella un gabinete que realmente merezca un cambio de timón, a diferencia del anterior, del ministro Cornejo. Pero es exactamente lo mismo, congresista. Es decir, le están planteando una renovación del gabinete. Sí. Y claro, con algunos nombres señalados, y usted nos dice que no es una condición. No. Pero sí lo ponen sobre la mesa. Sí, claro, lo ponemos sobre la mesa, se lo hemos puesto sobre la mesa en el diálogo que hemos tenido nosotros, que lo hemos dicho franco y directo. Ana Y es que en Jara, realidad es difícil que al menos la oposición representada por el fujimorismo le otorgue un voto de confianza hoy. Más bien, el fiel de la balanza va a estar en otra agrupación, me imagino. Nosotros, pero en todo caso entiendo que el diálogo ha sido precisamente para acercarnos en puntos comunes, y así fue como lo entendimos, siendo que era difícil. Yo como vocero anuncié que no era imposible. Es una concesión a los pedidos que presentamos por usted, el tema de revisar o pensar en la candidatura de García Sayán. Bueno, en anteriores gabinetes también supuestamente pensaban, analizaban algunos cambios. ¿Te acuerdas cuando ingresó el ministro Villanueva, con el gabinete de Villanueva, y él no anunciaba, estoy evaluando ministros, y nosotros advertíamos que él no era el que mandaba, que había poderes paralelos por encima de él, y finalmente se ha demostrado eso en la práctica. El ministro Castilla, yo le dije en mi discurso, es uno de los grandes responsables de la caída de un gabinete, y estaba sentado muy cómodamente ahí, con él no le pasaba absolutamente nada. O sea, la desestabilidad en el gobierno, la desestabilidad política la han generado ellos, nosotros no. Nosotros lo que queremos ahora es un cambio de timón sobre medidas muy puntuales, sobre anuncios no concretados y sobre, francamente, algunas mentiras que dijo, si me dan tiempo más adelante, el ministro Urresti respecto al caso... Ahora, la situación es la siguiente, para ya concluir, porque está claro, la posición de ustedes ya está clara, ya se ha entendido y se sabe positivamente qué es lo que plantean. Pero sí me interesa que nos digan un poco, que le digan al público cómo evalúan la situación. ¿Es una situación grave? ¿Es una situación delicada? ¿Es una situación insuperable? Y en todo caso, la verdad que eso, como bien saben ustedes, en la esfera internacional, en la esfera de inversiones y en general en la inquietud ciudadana, que está muy preocupada por otros temas, la inseguridad, etcétera, crea pues una situación complicada, al parecer. Por eso me gustaría saber cómo aprecian la situación y qué perspectivas de salida, que no sea decirle al gobierno, oye, tú eres un desastre y ahora vas a hacer lo que yo te digo, porque eso va a ser muy difícil, eso es prácticamente imposible. Así que, en fin, cómo superar una situación que no sé cómo valoran cuán complicada es. Don Raúl, en realidad estamos hablando de que el gobierno necesita pocos votos, 10 o 12 o de repente menos, para poder superar el impasse. Hay un impasse, pero todo impasse... Es un impasse, no es tan grave según usted. Es un impasse que se puede superar con muy buena voluntad y con diálogo. El gobierno tiene que darse cuenta que ha ido perdiendo mayoría en el Congreso. Pero son menos votos, congresistas, son 6 nada más. Sí. Porque los que se sumen a la postura oficialista van a ser los que se le resten a la oposición. Claro. De acuerdo, entonces son menos, pero estamos hablando de que no es pues una cosa tampoco muy grave. Si hay buena voluntad, Ana Jara tiene
la virtud de dialogar bastante y de acercarse a todos, yo creo que se puede superar rápidamente, porque el gobierno tiene que darse cuenta que al cuarto año de su gobierno, entrando al cuarto año de su gobierno, no tiene ya la bancada, ni las mayorías, ni los, digamos, claro, socios. Hasta su bancada tiene una Así es. excepción O sea, grave. no es un tema de la oposición, es de su propia bancada que se ha dividido ya por tercera vez. De tal manera que ellos tienen que reconstruir un poco el escenario que han tenido antes y poder seguir avanzando. Y para eso tienes que ceder y compartir. ¿Y la oposición tiene algo que reconstituir Claro que en su también. actuación hasta ahora? Porque la oposición no tiene una posición tampoco unida, porque vemos que hay oposición desde el fujimorismo hasta el PPC, o sea, hay una serie de matices dentro de la oposición. Tampoco está unida en torno solamente a una idea, sino hay varias ideas que están allí. Por lo tanto, inclusive eso de alguna manera facilita el trabajo de la mayoría o del gobierno, en este caso del oficialismo, y parecería que no lo está haciendo. ¿Usted qué opina sobre la situación? Yo creo que aclarar que en este caso el gabinete lo que le falta es efectivamente una cuestión política, que es la confianza que le da el gabinete. Pero no es que jurídicamente no hay gobierno, eso no es cierto. Los ministros, incluso después de que se regresaron a sus casas o a sus ministerios o a Palacio, han ido y han seguido firmando documentos, resoluciones ministeriales, todo eso no ha cambiado. Así que en ese sentido hay que explicar a la población y a algunos congresistas que quieren dar una sensación de que mientras no se da el voto de confianza no hay gobierno. No es así. Pero también se tiene que reconocer que la oposición, siendo tan diferentes, es verdad, entre las bancadas que existen en el Congreso, nos hemos puesto de acuerdo en un tema básico. Este gobierno no nos puede seguir diciendo que todo está bien o no nos puede seguir anunciando lo mismo que anunció el año 2011, 2012 y que hasta este momento no se cumple. O sea, necesitamos, para dar confianza, que se nos diga la verdad, por ejemplo. Y uno de los temas que pedimos con Ana Jara en la reunión y que no se tocó fue, por ejemplo, el sinceramiento de las cifras que daban precisamente el ministro Urresti. La señora Ana Jara se comprometió con nosotros que iba a ser un tema fundamental en su presentación y no lo hizo. Y cuando finalmente se presenta el ministro Urresti y nos habla de que tienen un sistema, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, yo lo que le digo, ¿cuál lucha contra la corrupción policial si tienen en este momento al general Praeli, uno de los principales implicados, y lo dijo el ministro en el caso López Meneses, que no solo no lo han pasado el retiro ni le han dado una sanción drástica, porque no le han dado ninguna sanción, en una primera instancia fue 15 días de rigor y luego le han anulado esa sanción. Él me dijo, y voy a ser muy breve, que no había norma que esto lo hiciera posible. Sin embargo, yo le aconsejé que pregunte primero al Tribunal de Justicia Policial. Existe la norma de la ley 29356 y además de eso el decreto legislativo 1150, ambos sobre el tema, que dan cuenta de que se les puede sancionar incluso con el pase al retiro, y el ministro en el Congreso nos dijo que no. Pero un tema adicional, y con esto termino esta parte, el ministro nos dijo que tiene al general Praeli en una esquinita, en un escritorio, sin hacer nada. Bueno, pues hemos tenido acceso a las planillas del general Praeli y le han aumentado el sueldo de lo que ganaba, un sueldo bruto de 9.462 soles, ahora gana 11.062 soles, y además un bono por desempeño que le han duplicado a 2.200 soles. ¿Cuál bono por desempeño si el propio ministro Urresti nos ha dicho que lo tiene en una esquina sin hacer nada? Entonces, esas cuestiones, lo primero que nosotros nos hacen es encontrar contradicciones. Nos presentan un sistema de lucha contra la corrupción policial, pero el propio ministro engaña, porque eso es un mentir, o lo están engañando al Congreso con este tema tan importante. Todo esto va a contrapelo de la opinión pública con respecto al señor Urresti, dicho sea, sí, claro, sí, que tiene una favorable acogida y que es muy importante que así sea, después de haber caído tantos ministros del Interior. Pero, y que se ha creado una situación en el Perú de indefección de la población. Solo un tema aquí, puntual. La sutileza política en realidad queda supeditada un poco a la necesidad que tiene el país de que le ofrezcan pues algunas garantías. Don Raúl, solo un tema puntual. Si todo es un desastre, y no lo es. Y no lo es, sí, de acuerdo. Porque seguimos existiendo. Pero, tema puntual, sinceramiento de cifras. El señor nos dijo de 4.700 bandas desarticuladas. En el Congreso, no sé, ustedes lo escucharon decir que suman como banda desarticulada si 2 o más personas se juntan, por ejemplo, a robar un celular.
Eso es una banda desarticulada criminal y eso es lo que habría inflado las cifras hasta 4.700 y pico. Eso genera risa en efecto y lo que se trata de sincerar. O sea, en buena hora que esté saliendo un ministro por fin de su escritorio y salga a la calle, pero que no nos venga pues tampoco a contar cuento de que están haciendo más de lo que realmente se hace. Saludamos ya la llegada del congresista Teófilo Gamarra. Muy buenos días. Pero muy buenos días. No sé si Disculpen la tardanza. Mientras va llegando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Escuchar a los dos señores congresistas en la evaluación que están haciendo de la situación que se vive, y en general lo que señalan es pues que si el gobierno no tiene una reorientación y no señala que en efecto tiene problemas y no lo soluciona, pues no van a tener, por lo menos de estas dos bancadas, una apreciación o un apoyo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está la situación, según ustedes? La verdad que... No parecen dispuestos al diálogo. De la lectura y de lo que hemos escuchado de los dos congresistas, podemos distinguir lo siguiente. Creo que se han producido condicionamientos y una serie de exigencias como la salida, la solución a la huelga médica y algunos problemas coyunturales que suelen tener todos los gobiernos. Ninguno de esos problemas coyunturales en gobiernos anteriores han sido utilizados para en algún momento definir la confianza de un gabinete. Y con esto se desnaturaliza totalmente lo que es el voto de confianza en la doctrina nacional e internacional. En España existe el voto de confianza, pero el voto de confianza se refiere básicamente al hecho de la coherencia que debe existir en las políticas planteadas por el gobierno y la ejecución que se realiza por parte de los ministros. Eso es en el terreno de lo ideal, de las ideas, pero la realpolitik, lo que está ocurriendo ahora mismo es que no va a tener el voto de confianza si, como lo ha dicho el congresista García Belaúnde, por ejemplo, no va a cambiar el voto si es que algo no cambia en la propuesta. En efecto, pero en todo caso, yo lo que creo y debería plantearse, y es una preocupación de la población, la población está exigiendo a través de la línea telefónica, de las redes, que el Congreso se defina. El Congreso no puede tener una actitud de prolongar el limbo, prolongar la incertidumbre, prolongar la duda, porque el voto en abstención significa una indecisión por parte del Congreso, no significa una definición a favor o en contra. La Constitución dice... Interrumpe porque ha llamado el ministro Daniel Urresti. Después del corte lo vamos a atender, 8:30.